Seguramente has oído hablar mucho acerca del infarto. A medida que van pasando los años, pues nos llama más la atención y nos hace ser más precavidos, porque escuchamos, oímos acerca de personas que han tenido un infarto, han tenido un ictus, han tenido un trombo, una embolia, y no queremos que nos pase a nosotros, no quieres que te pase a ti. Por eso estás viendo este vídeo, lo estás viendo porque además estás ya en ese mundo, en esa filosofía de la alimentación, de la buena alimentación, del comer adecuadamente, o por lo menos estamos en ese camino, ¿no? Bien, el infarto, en principio, el infarto ocurre cuando una arteria en el corazón, dentro del corazón, o una arteria que va hacia el corazón, se obstruye y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los glóbulos rojos no llegan al tejido, el músculo del corazón. Como no llegan los glóbulos rojos, pues no hay oxígeno. Entonces se mueren asfixiadas las células de ese tejido muscular del corazón, el miocardio. Es eso, se mueren por asfixia, eso es un infarto. Bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos evitar el infarto? Yo os voy a dar una clave, te voy a dar una clave fundamental. Yo veo todos los días en el microscopio, la gotita de sangre de los pacientes que tengo en las consultas. Y en esa gotita de sangre me dice si esa persona tiene un riesgo mayor o menor de tener una embolia, de tener un trombo, tener un ictus o tener un infarto. Yo no sé dónde lo va a tener, pero yo veo el riesgo. Normalmente, cuando ves el riesgo, ese riesgo significa que puede causarle un problema grave, incluso la muerte. Vamos a hablar de una molécula que se llama, o una serie de moléculas que conforman un tejido en la sangre que se llama fibrina. La fibrina es un tejido formado por fibras. Esas fibras se entrecruzan. Me recuerda muchas veces cuando miro el cielo y los aviones cruzan la estela, el chemtrail, cómo se cruzan y forman pues esa red en el cielo. Bueno, pues igual ocurre en la sangre. Ocurre en toda la sangre, en todo el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo se llama tejido conectivo o conjuntivo, y si se le añade la fibra o fibrinógeno a ese tejido, pues tenemos algo que no va bien. La fibrina sirve o es utilizada por nuestro cuerpo para taponar las heridas, pero en determinada cantidad. Si hay un exceso, lo que va a ocurrir es que se pueden quedar atrapadas o enredadas células o sustancias, como pueden ser cristales de calcio, cristales de colesterol, cristales de ácido úrico y otros restos de suciedad que hay en la sangre, y se van a quedar atrapadas formando aglomeraciones, las cuales cuando vayan a pasar por un conducto que puede ser una vena o una arteria, estos pegotes pueden obstruir esa vena o esa arteria. Entonces ahí tenemos ese problema de oxigenación, y entonces se asfixian las células. Si es en un dedo, pues lo que vamos a tener es un trombo en un dedo o un infarto en un dedo, y bueno, no corre peligro la vida. Pero si es en un ojo, pues el ojo muere, fallece. Si es en el hígado, pues el hígado deja de funcionar y la persona se muere también. Si es en el cerebro, depende de esa arteria, lo que riegue, a dónde riegue.
Si es a una parte pequeña, pues esa parte pequeña muere. Si es una parte grande, si riega a una parte grande, pues entonces el trastorno, el daño es mayor y puede llevar a la muerte del individuo. Estas fibras, ¿de dónde salen estas fibras? ¿Cómo se crean estas fibras? ¿Cómo se fabrican estas fibras? Bueno, vamos a ver. Se fabrican a partir de aminoácidos. Aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? El componente de las proteínas. ¿Una proteína de qué está hecha? De aminoácidos. Una caja de cerillas, una caja tiene en su interior cerillas. Una proteína está formada de aminoácidos. Los aminoácidos, junto con el calcio y, vamos a poner aquí, células que han muerto, forman la fibrina. Aminoácidos, calcio y células muertas forman esa red que se llama fibrina y que va a producir la obstrucción. Por lo tanto, es importante que tú sepas esto porque probablemente no vas a escuchar acerca de ello. Muy poco. Probablemente muy poco. Muy pocas personas te van a hablar acerca de la fibrina. Es algo que yo llevo viendo desde hace muchísimos años, estudiándola desde hace muchísimos años, porque tengo un microscopio y con ese microscopio lo veo y entonces puedo ayudar a las personas a prevenir los infartos. Fíjate lo que estamos viendo aquí, aminoácidos y calcio. Donde calcio, que no es cualquier calcio, es calcio que no se absorbe. Y esos aminoácidos, una de las cosas que ocurre que los aminoácidos, cuando se degradan, se convierten en amoníaco, y el amoníaco, el exceso de amoníaco en el cuerpo, bueno, parte se puede eliminar a través de la orina, y lo que no se puede eliminar, recuerda que nuestro cuerpo no es capaz de desintoxicarse y de eliminar tanta toxicidad como se genera o como generamos a través de la alimentación, entonces esas sustancias de desecho se acumulan en nuestro cuerpo. Si nosotros comemos muchos almidones, se acumulan en forma de grasa. Si comemos muchas proteínas o aminoácidos, se van a acumular en forma de fibrina. Entonces tenemos dos factores de riesgo en la arteria. Tenemos la arteria, la cual se acumula grasa, placas de ateroma, y luego tenemos las fibras, la fibrina. La fibrina es como una red de telaraña que está por toda la sangre. Tú imagínate un río que está lleno de redes, pues van a llegar las hojas de los árboles, las ramas, se van a enredar y entonces lo que van a producir es un tapón. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Aminoácidos, proteínas. Claro, ahora aquí es donde viene el problema de qué comemos. Bueno, pues entonces tenemos por un lado los almidones, que el almidón también va a contribuir con esta fibrina, aunque menos va a contribuir, pero sobre todo, como hemos dicho, la proteína. ¿Y qué tipo de proteína? Todo tipo de proteína, ya sea animal o vegetal. Pero, ¿qué ocurre con una persona que es vegetariana? Normalmente la proteína que come una persona vegetariana es menos. Por lo tanto, la persona vegetariana no va a tener riesgo de infarto. Una de las cosas que veo en el microscopio, de vez en cuando veo alguna de estas personas raras que son vegetarianas y vemos cómo la sangre la tiene espectacular, la tiene buenísima y no tienen fibrina, nada de fibrina. Tienen lo justo para, si tienen una herida, para que tape una hemorragia. ¿Cuál es el problema que me encuentro en las personas en general que vienen
a la consulta. Son personas que comen de todo, y que comen pues muy mal, pues así es como come en general las personas en esta sociedad, probablemente tú. Entonces estas personas lo que tienen es fibrina, tienen mucha fibrina, aparte de mucha porquería en la sangre, de tener los glóbulos rojos que los tienen muy deteriorados y muy apilados, entonces tienen riesgo de fibrina. Vamos a ver una cosa que está relacionada, hay documentos técnicos que te hablan acerca de la fibrina, pero son muy complicados. Entonces yo no puedo estar explicando a personas de la calle hablar en términos químicos y en términos complicados, porque no nos íbamos a enterar de nada. Pero hay algo que es muy fácil de entender, que es el pH. Mira, pH ácido y pH alcalino. Recordar que hablamos muchas veces de la alimentación, de los alimentos alcalinos. Este dato es muy importante, porque cuando tenemos pH alcalino, el pH alcalino va a generar una fibrina fina. Y el pH ácido va a contribuir a que se genere una fibrina gruesa. Como ves, todo va encajando. Muchas veces escuchamos eso acerca del pH, alimentos que tengan un pH alcalino, alimentos ácidos, y cómo tienen relación con la fibrina, cómo tienen relación con el infarto, con las trombosis. Si queremos evitar el infarto, lo que tenemos que hacer es tomar alimentos que tengan un pH alcalino. Tenemos que tomar alimentos que tengan menos proteína, o sea, tomar menos proteína. Y alguien me diría, Miguel Ángel, ¿es mejor tomar proteína de guisantes que comer proteína de huevo, o proteína de cáñamo, o proteína de soja mejor que comer carne o que comer pescado? Bueno, es proteína, al fin y al cabo. Estamos hablando de proteína, no estamos hablando de dónde procede la proteína. Pero al final voy a hablar acerca de un alimento que es el queso, que lo siento mucho, pero el queso nos proporciona, antes en la pantalla, antes de borrarla, aparecía la palabra calcio. El queso es problemático porque tiene unos ingredientes que son peligrosos y fomentan la fibrina. Fomentan la fibrina, fomentan el colesterol malo, fomentan la obstrucción y fomentan la acidez. Y con un pH ácido y con un producto fermentado, putrefacto, con grasas ranciadas y con calcio, podríamos decir, eso sí, que tenemos el producto perfecto para contribuir a los infartos. A partir de ahí, bueno, tenemos productos que tienen proteína. Bien, pues a lo mejor una persona resulta que come jamón, que come huevos, que come carne, que come almendras, que come espirulina, que tiene proteína, y va a generar fibrina. Pero una de las cosas que he observado es que principalmente la fibrina está relacionada con el queso, con el consumo de queso. Entonces, si una persona, aparte de comer muchos productos que tienen proteína, consume queso, es una persona de alto riesgo. Eso, teóricamente, tengo que verlo en el microscopio. Si yo lo veo en el microscopio, entonces te puedo decir, oye, mira, aquí tienes la foto, mira, esto es tu fibrina. Y ya la persona lo ve, y cuando la persona lo ve, pues lo entiende, y entonces, bueno, pues ya lo ve, ya ve el riesgo que hay ahí, y puede hacer algo al respecto. Así que, bueno, pues con esto termino, con este vídeo, con esta información. Creo que es una información muy importante, porque estamos aquí hablando ya de vidas, de salvar la vida, de no hacer tonterías, de ser responsable, de que seas responsable, de que si tienes alguna persona a tu alrededor que le ayudes,
porque le puede salvar la vida. Recuerda que el que salva una vida, salva al mundo entero. Dale a me gusta a este vídeo, compártelo, suscríbete, dale a la campanilla y ya sabes que tengo un canal en Instagram que se llama La Hora de Miguel Ángel y si necesitas una consulta, no lo dudes y ponte en contacto conmigo. Cuanto antes, mejor. No te arrepentirás. Muchas gracias y hasta la próxima.